buenas noches, mi nombre es Sherezada Yemisel Surizaday de Leona Bundis y en esta ocasión estaré realizando la actividad tercera dentro de la materia Coloquio en casos de defensa de derechos humanos dentro del doctorado en litigación oral y derechos humanos impartida por la Universidad IEXPRO. Debemos de recordar que a lo largo de esta materia hemos estado usando como sujeto de análisis la recomendación 32 diagonal 2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta respecto el caso de violaciones a los derechos humanos, a la seguridad social, a la libertad de reunión, al trato digno e integridad personal y libertad de expresión, así como al derecho a la justicia en su modalidad de procuración de justicia en agravio de personas pensionadas y periodistas del estado de Veracruz. Tal y como lo hemos estado analizando durante las últimas semanas, este caso versó sobre la representación violenta realizada por el gobernador del estado de Veracruz, diferentes autoridades administrativas de carácter municipal, la Oficina de Pensiones de dicho estado, así como la Secretaría de Seguridad Pública del mismo. Debemos nosotros de recordar que por lo que hace a los hechos puntuales que se estuvieron desarrollando y que dieron motivo al nacimiento de esta recomendación, fue la protesta pacífica de diversos pensionados acompañados por periodistas en diversas sedes del estado de Veracruz, incluyendo su capital, Poza Rica y Coatzacoalcos. Sin embargo, las autoridades estatales decidieron utilizar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes a través del uso excesivo de la fuerza lograron repeler a dichos manifestantes. En el caso en particular de esta tarea, nosotros tenemos como indicación el referenciar el realizar una exposición respecto al inicio de la investigación por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nosotros debemos de recordar que las primeras quejas interpuestas por los afectados fueron realizadas a la Comisión Estatal. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvo conocimiento de estos actos violentos posiblemente constitutivos de violaciones a los derechos fundamentales de diversas personas, habitantes o residentes del estado de Veracruz a través de los medios de comunicación, quienes, en uso de las facultades legalmente atribuidas a dicha comisión, decidieron atraer el mismo. Esto por tratarse de un grupo vulnerado o vulnerable, así reconocido por el Estado mexicano. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, dentro del propio documento que nosotros analizamos, nos hace referencia a el estudio censal interregional realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística del año 2015, a través del cual nos dice que las personas adultas mayores en el estado mexicano están por alcanzar el 60% de la población. De la misma manera, nosotros debemos de recordar que el estado de Veracruz es un estado con pobreza grave a extrema, donde se encuentran directamente afectados por esta condición de vulnerabilidad de carácter interseccional los adultos mayores. Es por ello que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene a bien realizar la atracción del expediente y las quejas en comento para poder dar una mejor recomendación y con ello evitar que se siguieran vulnerando los derechos de las personas agraviadas. Nosotros de igual forma tenemos que recordar que, si bien es cierto, las personas le iniciaron la queja por la violación a sus derechos, por lo que hizo a la ilegal detención y el que las autoridades administrativas, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hubieran impedido el derecho de manifestación de forma pacífica, así como de la libre asociación de los mismos, nosotros debemos de recordar que dentro de un análisis más amplio realizado dentro de estas quejas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se percató que el fondo mismo de esta represión y de esta manifestación fue la expedición de cheques sin fondos por parte del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. Con ello,
realizando una vulneración particularmente grave a los derechos de seguridad social de los pensionados, ya que la emisión de un cheque sin fondos significó no solamente el retener el recurso que ellos válidamente habían obtenido como parte de los derechos de seguridad social a los que son acreedores, sino que aunado a todo esto existe el engaño por parte del instituto. Nosotros podemos ver dentro de los antecedentes documentales citados para esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los diversos oficios que fueron recabados tanto de la Contraloría como de las instituciones que se vieron afectadas por la misma, siendo esta el gobernador constitucional del estado de Veracruz, el director general del Instituto de Pensiones, la Fiscalía General del estado de Veracruz y la Secretaría de Seguridad Pública del mismo. Nosotros debemos de recordar que dentro de estos oficios y contestaciones a los mismos, podemos ver que diversas autoridades tuvieron a bien contestar tanto al órgano estatal como al órgano nacional de derechos humanos los oficios respecto de las investigaciones realizadas, así como de los procedimientos administrativos que ya se estaban llevando a cabo respecto de los servidores públicos que realizaron actos u omisiones violatorios de derechos fundamentales de los pensionados de Veracruz. De igual forma, nosotros debemos de recordar que por lo que hace al gobernador constitucional del estado de Veracruz, la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que él mismo realizó violaciones a los derechos humanos de libertad de reunión, trato digno, integridad personal, así como de libertad de expresión respecto de los pensionados y periodistas que se encontraron en las manifestaciones. Por cuanto hace al director general del Instituto de Pensiones, se determinó que el mismo realizó violaciones a los derechos humanos por cuanto hace a los derechos de seguridad social y el derecho de justicia en su modalidad de acceso a la misma. Por cuanto hace a la Fiscalía, nosotros podemos ver que la misma realizó violaciones a los derechos humanos de los quejosos por no atender de forma puntual las averiguaciones previas iniciadas por cuanto hace a los delitos de lesiones y diversos hechos narrados respecto de la represión con un uso excesivo de la fuerza realizado por los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública, realizando con esto violaciones a los derechos humanos de justicia en su modalidad de procuración de justicia en agravio de las personas pensionadas y periodistas del estado de Veracruz. También nosotros debemos de recordar en todos los casos que en esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se enlistan los actos que deberán de realizar las diversas autoridades para garantizar la reparación del daño y de igual forma para garantizar el derecho de no repetición por cuanto hace a el resto de la población. Nosotros debemos de recordar que en este caso en particular la recomendación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos es fundamental, ya que la misma hace por primera vez referencia a que la determinación que tomó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la recomendación que ha emitido debe de ser observada por todas las autoridades que pudiera serles relevantes dentro del territorio nacional. Así con esto nosotros podemos ver que si bien es cierto se trata de resarcir el daño causado a un grupo vulnerable de personas, en este caso los pensionados de Veracruz, de igual forma nosotros podemos recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos realiza una labor fundamental al evitar que todas y cada una de las personas que se ven involucradas en la toma de determinaciones que pudiera realizarse o que pudiera derivar en una violación de derechos humanos a una o varias personas, deberán en todos los casos de observar y atender las recomendaciones, tomando estas como una guía de fondo y de facto
para sus propias actividades y con ello dar cumplimiento al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual mandata que toda autoridad en el uso de sus facultades y atribuciones de velar por el cumplimiento y respeto irrestricto de los derechos humanos dentro del territorio nacional. Así nosotros podemos ver que dentro de este coloquio de defensa en casos de derechos humanos debemos de tener en consideración que, si bien es cierto, las instancias interamericanas de defensa y protección de los derechos humanos se encuentran en un peldaño más alto desde las comisiones estatales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se va realizando una gran labor que debe en todo caso ser acompañada por profesionales del derecho que comprendan los alcances de las recomendaciones, la forma en la que las autoridades a quienes fueron emitidas deberán de cumplirlas y cómo es que dentro de este sistema de protección de derechos humanos podemos nosotros acudir a diversas instancias y requerir desde un primer momento de todas las autoridades el cumplimiento de las mismas. Esperando que ustedes tengan un excelente fin de semana, los dejo con estas conclusiones. Muy buenas noches.